De nuevo, les damos la bienvenida a la Semana Mundial del Espacio. En esta sesión, Tamanket estará presentando a la conferencia llamada Psicología Aeroespacial del Diván al Espacio. Pero antes quisiera darles algunos acuerdos de la sesión. Para empezar, necesitamos que todo el público tenga su cámara encendida. Como segundo punto es que puedan mantener su micrófono apagado. Como tercer punto es que participen activamente. Pueden a lo largo de la sesión estar generando preguntas, pero por favor envíenlos por el chat. De todas maneras, al final de la charla de nuestras conferencistas de hoy, se va a dar una sección de preguntas y respuestas y para esto ustedes pueden levantar la mano para hablar con el micrófono o pueden dejar su pregunta por el chat. Como quinto punto es que los animamos a que puedan tomar historias y etiquétenos. Aquí está nuestra cuenta de Tamanket y aquí está el hashtag para que puedan identificarnos. Y como sexto punto es que disfruten. Esta charla y en general este evento es solo para ustedes, para que puedan aprender divirtiéndose. Sin más que decir, a continuación les presentaré quiénes son las moderadoras del día de hoy. Aquí se puede presentar como la ponente principal. Como les había mencionado, la charla va a ser Psicología Aeroespacial del Diván al Espacio. Y nos acompaña el día de hoy Betel Martínez Valdés. Ella se graduó en la UNAM en la Facultad de Psicología y en Maestría de Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública. Participó como psicóloga en el equipo de apoyo en tierra en 6 simulaciones análogas a Marte. Aquí pueden ver los nombres. Y actualmente lidera el equipo Psychospace MX, integrado por psicólogos entusiastas por el estudio de factor humano y la divulgación científica de la psicología en el sector espacial. También hoy nos acompaña Zaira Citlali Aguilar Simón, para que pueda levantar su mano e identificarse. También tenemos a Jennifer Bárcenas Miranda y a Claudia Viridiana Villanueva Hernández. Es un gusto tenerlas el día de hoy en esta sesión, en este evento de alcance internacional. Les comentamos de que tienen una duración de 45 minutos para su charla y adelante. Ok, pues antes que otra cosa, les agradezco muchísimo por estar presentes el día de hoy. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Estamos un poquito nerviosas, pero siempre dando lo mejor de nosotras en medida de lo posible. Y pues bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar de cómo la psicología está impactando de alguna forma en sus aportaciones en la exploración espacial. Y bueno, pues ya les presentaré un poquito más adelante al equipo. Y bueno, pues vamos a avanzar. Adelante, por favor. Ok, cuando llegamos y decimos, bueno, ¿a qué te dedicas? Y uno contesta, pues soy psicólogo. Generalmente siempre recibimos la misma respuesta, seguro ya me estás analizando, a ver qué tengo, de qué va mi personalidad, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y prácticamente sí nos interesa analizar, pero realmente nosotros nos dedicamos a analizar la conducta, la personalidad, la dinámica grupal, cómo nos llevamos unos con otros, qué características tenemos para que de alguna forma también nosotros podamos conducirnos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que nos permite avanzar, digamos, en el día a día, cómo pensamos prácticamente, cómo memorizamos, cómo percibimos toda la información del ambiente y sobre todo cómo aprendemos. Y ustedes se preguntarán, bueno, Betel, ¿y esto qué tiene que ver con el espacio? O sea, realmente nosotros solamente nos interesa como la parte de las naves, la parte de los astronautas, la parte de la investigación geológica, etcétera. Pues no. En donde haya una persona, estaremos interesados en analizar precisamente todos estos factores, todos estos procesos que nos interesan. Vamos a darle otra, por favor. Entonces, insistiendo en la siguiente pregunta, es prácticamente a qué retos se enfrenta nuestra mente en el espacio. Y para dar solución a esto, muchos investigadores de muchas áreas de la psicología, y no solamente de la psicología, sino analistas conductuales, se tienen que hacer precisamente estas preguntas. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo o las áreas de oportunidad en las que nosotros podemos incidir
para de alguna forma llegar a objetivos, en este caso, en la exploración espacial. Adelante, por favor. Y bueno, una de las características o parte de la investigación que nosotros tratamos de contribuir a estos pequeños pasos en la exploración espacial es a través de las simulaciones análogas. Antes de entrar a explicar qué es una simulación análoga, seguramente ustedes pensarán, por ejemplo, en los pequeños robots que han llevado a la Luna, que han llevado a Marte, etc. Si ustedes se ponen a pensar, dicen, bueno, un robot no lo hacen en Marte, no lo hacen en la Luna, lo hacen aquí en la Tierra a través de diferentes pruebas para precisamente evitar que algo pase mal allá en la Tierra, en la Luna y en otros planetas, ¿cierto? Bueno, si bien allá no se hacen los robots, sino que aquí el interés principal de los analistas conductuales, en este caso de nosotros como psicólogos, es identificar qué puede fallar aquí en la Tierra, simulando precisamente condiciones que podrían presentarse ya sea en la Luna, ya sea en la Estación Espacial Internacional, ya sea en Marte, para que de alguna forma tengamos herramientas en cómo solucionarlo y por supuesto opciones de cómo mejorar muchas de las cosas. Entonces, vamos a poner un ejemplo súper rápido. Septiembre en México. Ustedes saben que ya es tradición que tiemble, ¿no? Entonces, seguramente en sus escuelas, en sus casas, ya tienen ciertos protocolos para actuar de alguna forma ante esta situación de emergencia, ante esta situación de peligro. Entonces, tengan muy en cuenta la palabra simulacro. En un simulacro, ustedes no están en situación de temblor, por ejemplo, pero sí están haciendo una serie de pasos, una serie de estrategias o herramientas que pueden utilizar en caso de que exista un temblor. Pues bien, lo mismo, exactamente lo mismo pasa en la exploración espacial, en estas simulaciones análogas. Lo que ellos hacen, lo que las personas hacemos en estas simulaciones análogas es un simulacro para probar herramientas o una serie de estrategias, como ya lo veremos más adelante, que nos ayuden a enfrentar estas adversidades en la exploración espacial. Bien, entonces acuérdense del temblor. Es un simulacro en donde ustedes se están anticipando a las desgracias o adversidades que se pueden encontrar en algún punto para actuar rápido, eficientemente y que no les pase nada, es decir, que se mantengan a salvo. Continuamos, por favor. Y bueno, pues para los fanáticos de las series y de las películas, aquí les traje precisamente una serie de recomendaciones, sobre todo por lo que nosotros vemos en la vida real, por así decirlo, en las simulaciones análogas. Y bueno, seguramente ustedes ya habrán visto la primera película con Matt Damon. Nunca viajen con Matt Damon porque siempre pasan cosas muy extrañas. Y bueno, es Misión Rescate, en donde ustedes van a poder encontrar una serie de situaciones que ponen a los protagonistas al límite, ¿no? En lo que podría ser un viaje a Marte. Luego tenemos Mars, que yo siempre digo que es como una joya espectacular en el ámbito espacial. Tiene muchísima precisión técnica y también tiene muchísimas situaciones que podrían empezar a desarrollarse a nivel de personal, ¿no? De los equipos, por lo que se las recomiendo ampliamente. Realmente es una serie increíble. Entonces, si quieren saber más sobre el factor humano y obviamente también tecnológico, vayan a ver Mars. Y The Expanse, si les interesa más la parte como de cómo va a evolucionar socialmente esta situación de la exploración espacial, esta también es un excelente acercamiento, es una serie muy bien hecha. Entonces, esas son mis tres recomendaciones. La primera es muy taquillera y las otras dos son si ustedes son definitivamente apasionados del espacio. Continuemos, por favor. Y pues bueno, creo que es el momento de dejar a las chicas. Les presento a parte del equipo de Psychospace. Les comento que Psychospace se integró por algunos de mis exalumnos entre los más brillantes. Y bueno, pues les dejo a Jenny, a Viri y a Sai. Más adelante van a conocer un poquito del resto, pero bueno, ellas les van a platicar qué es lo que hacíamos en estas simulaciones análogas. Recuerden la palabra clave, simulacros, ¿sale? Entonces, bueno, adelante, chicas. Ok, entonces vamos a iniciar. La primera simulación en la que participamos se llamó Misión de Exploración 1, de nombre cortito es MEX-1. Esta simulación estuvo conformada por un equipo completamente mexicano
los pueden ver en la pantalla. Ellos eran el crew, eran ingenieros en distintas áreas, desde ingenieros aeroespaciales, en comunicación, mecatrónica, mecánica. Ellos llevaron proyectos muy específicos que estuvieron desarrollando a lo largo de la misión y se llevó a cabo, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor, Jen? Se llevó a cabo en la MDRS, en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Aquí pueden apreciar una imagen del hábitat en donde estuvieron nuestros 6 tripulantes. En la parte como que se ve un poquito más grande en la imagen, como esa cápsula, era en donde vivían. Ahí al ratito les vamos a platicar un poquito más cómo estaba conformada esta hábitat y qué era lo que hacían básicamente ahí nuestros astronautas análogos. Esta misión se llevó a cabo durante diciembre del 2018, tuvo una duración de 2 semanas, entonces sí fue bastante fuerte la experiencia porque si se dan cuenta, pues el desierto está completamente vacío, no hay nada alrededor, entonces aquí lo que se quería simular era el piso marciano o Marte, entonces este ambiente, este contexto se presta muy bien para ese tipo de simulaciones. Ahora los dejo con Sai, que nos va a platicar sobre otra de las misiones en las que hemos participado. Sí, y justamente así como nos mencionaba Viri, otra de las simulaciones en la que hemos participado es esta, es Silma. Aquí nuestros tripulantes, o bueno, el crew, es completamente latinoamericano. Aquí pueden ver justo su foto antes de entrar al hábitat, que ahorita se las voy a presentar. Y en su lado izquierdo, ellos traen su parche de qué país al que pertenece. Siguiente, por favor. Entonces, esta misión lleva por nombre el nombre del hábitat, ¿no? Aquí podemos ver que hay una especie de tubos. Bueno, esta hábitat lo que representa o lo que trata de hacer es representar un hábitat análogo que habría ya sea en Marte o en la Luna, ¿no? Es un inflable. Entonces, esta hábitat se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad de North Dakota. Esta simulación se llevó a cabo en octubre de 2019 y duró también 2 semanas. Aquí podemos ver que esta va a ser una de sus peculiaridades, que se encuentra en un lugar que es la Universidad de North Dakota con mucha más rigurosa análisis y cuidado, y posteriormente vamos a ver cuáles fueron los efectos que tuvieron nuestros astros, o bueno, los tripulantes en esta misión. Adelante, Jen. Y bueno, muy bien, la última misión en la que hemos participado, que es la más reciente, es esta en Mars Oceans Analogs, o por sus siglas en inglés MOA. Fue la tercera tripulación en este proyecto. Si ustedes ven la foto, pues es totalmente diferente. La misión se llevó a cabo en alta mar, tuvo una duración de 2 semanas. Y bueno, aquí la tripulación fue latinoamericana, solamente que con la gran diferencia de que teníamos 2 tripulantes extras, que eran el capitán del barco y el subcapitán. El capitán era estadounidense y el subcapitán pues era canadiense. Entonces aquí sí hubo una diferencia en cuanto a la tripulación y obviamente en el ambiente en donde se desarrolló. Este era el pequeño barquito en donde ellos embarcaron, donde ellos partieron, fue a lo largo de todo el Golfo de México. Ellos partieron desde Port Isabel, en Texas, y llegaron hasta Florida, que era el punto de llegada. El objetivo de esta misión justamente era simular el trayecto que el hombre haría de la Tierra a Marte, ¿no? Este trayecto que implica muchos riesgos, implica un aislamiento constante, implica estar pues realizando varias actividades que pues tienen que ayudar al ser humano a sobrevivir en este trayecto que pues en un futuro se pueda realizar, ¿no? Y bueno, fue llevado a cabo en, una disculpa, y está mal la fecha, se nos fue en abril de este año,
perdón, finales de abril, principios de mayo fue cuando se llevó a cabo esta simulación. Y bueno, como bien les comentaba Betel, dentro del área psicológica, pues no solo, digamos, está la parte que siempre pensamos que es la del diván, ¿no? Que vamos, nos acostamos y hay una personita sentada a nuestro lado que esté escribiendo y nada más nos está escuchando. Dentro de la psicología existen varias áreas de interés, sobre todo en el sector espacial. Para que puedan entender un poquito, vamos a empezar situándonos en, por ejemplo, ustedes o quizás algún conocido familiar les han contado que cuando se postulan para un trabajo, pues comúnmente les hacen ciertas evaluaciones, ciertas entrevistas y demás. Tienen que pasar por todo un proceso de selección y varios filtros. Pues bueno, dentro de este sector nosotros hacemos justamente lo mismo. Esto pues con la finalidad de poder encontrar a la mejor tripulación. Y esto sobre todo para evitar factores de riesgos que puedan poner justamente en riesgo, vaya la redundancia, la vida de nuestros participantes y la vida pues de toda la tripulación, ¿no? Entonces pues dentro de esta parte del reclutamiento de los astronautas análogos, pues hacemos unas series de evaluaciones que obviamente van a depender del objetivo de la misión. Como vieron, las 3 misiones que les presentamos pues fueron diferentes, en contextos diferentes, lugares distintos, tripulaciones distintas. De eso va a depender pues cómo los vamos a evaluar mucho antes de que empiece la misión. Esto por la parte, digamos, de la psicología del trabajo, que es un área también de la psicología. Y dentro de la parte clínica, lo que nos interesa mucho estudiar en este sector, pues es justamente factores que tienen que ver un poquito con la cuestión de la personalidad, ¿no? Para que podamos entender un poquito esta parte, ustedes piensen, por ejemplo, yo creo que todos conocemos a alguien que como comúnmente le decimos hoy en día, la chica, el chico de los plumones, ¿no? Que son súper estructurados, que tienen buen orden. Comúnmente cuando trabajamos en equipo, ustedes piensen en sus trabajos, en sus escuelas, cuando nos hacen formar equipos, pues siempre esperamos que haya alguien que tome la iniciativa, que nos organice, que nos diga qué vamos a hacer, qué parte del trabajo te toca, etcétera, ¿no? Este tipo de personalidades que son estructuradas y quizás un poco estrictas, por ejemplo, suelen funcionar para que ayuden a la tripulación a apegarse a ciertas normativas. Vamos a irnos, por ejemplo, ya fuera de la simulación, en la Estación Espacial Internacional. Ustedes han visto fotitos de los astronautas que están ahí flotando en el espacio porque hacen sus caminatas espaciales, porque de pronto están ahí maniobrando algunas cuestiones de ingeniería, moviendo algunos tornillos que pues, no entendemos qué hacen, pero pues ahí andan maniobrando, ¿no? Bueno, pues este tipo de actividades suelen ser de alto riesgo y tienen lógica, porque si tú no la ejecutas bien, pues te mueres o se muere toda la tripulación. Y justamente lo que queremos evitar con este tipo de selección, de estudios, de personalidad, es justamente eso, resguardar la vida de nuestros tripulantes y resguardar sobre todo la salud mental, que es muy importante. Entonces, volviendo a este punto de esta personalidad un poco exigente, pues bueno, este tipo de personalidades nos ayudan a que los tripulantes se apeguen a las normas, porque hay protocolos para poder ejecutar ciertas acciones que se tienen que cumplir pues al pie del cañón, ¿no? Justamente para evitar accidentes. Y otra parte que también nos interesa a nosotros en la parte clínica estudiar, pues es esta cuestión del estrés, la ansiedad, la depresión, algunas cuestiones por ahí que se puedan detonar por esta cuestión del aislamiento. Vamos a situarnos ahora en esta situación de la pandemia. Ustedes acuérdense, cuando inició la pandemia nos dijeron, pues va a ser una cuarentena, ¿no? Y todos dijimos, bueno, 40 días. Va a ser un poquito complicado, pero pues solo son 40 días, ¿no? Y tómala. Ya llevamos casi 2 años en aislamiento, ¿no? Bueno, que para empezar el primer año pues fue un aislamiento más rudo que ahorita vamos retomando poco a poco, pero ustedes sitúense en ese primer año, en el 2020, fue complicado. Primero, porque estábamos acostumbrados a una rutina totalmente diferente, no a estar todo el tiempo en casa, encerrados, conviviendo con nuestra familia todo el tiempo incluso, ¿no? Ustedes piensen en alguna situación que quizás se haya puesto un poco tensa por estar todo el tiempo allí en la familia, ¿no? Y si podrán acordarse en las noticias durante todo este tiempo, pues se ha
retomado la importancia de la salud mental, porque por esta cuestión del aislamiento, pues a veces tendemos quizás a caer en la depresión, en la ansiedad o incluso al estrés, por esta cuestión del home office, por las clases en línea, ¿no? Porque se dice, pues es que no es lo mismo, no estoy aprendiendo, ni le echo ganas, me entretengo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta situación que nosotros vivimos en la pandemia es algo muy similar a lo que nuestros astronautas análogos se enfrentan justamente en este simulacro, como bien lo decía Betel. Justamente como ella lo indicaba, esto nos ayuda para que cuando realmente se vayan, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, a la Luna o a Marte, pues ellos, digamos, ya tengan la experiencia previa de cómo funciona esta situación, de cómo es que tienen que aplicar ciertas estrategias de afrontamiento en situaciones de estrés. Y bueno, dentro de esta misión análoga, pues, ¿qué hace Psychospace? Pues como ya les comenté, la cuestión previa de reclutamiento, por así decirlo, evaluaciones evaluaciones durante la misión para ver cómo están nuestros astronautas, para ir revisando su salud mental, cómo se encuentran, y evaluaciones post, después de la misión, pues cómo es que regresan nuestros astros. Y bueno, también influye obviamente cuestiones por ahí del hábitat, del espacio en donde se desarrollan. Así que bueno, pues Viri, coméntanos un poquito acerca de esta cuestión. Adelante. Claro, Jen. Y bueno, es muy importante, como ya lo mencionaste. De hecho, como ya todos nos hemos dado cuenta, el sector espacial y otros sectores es demasiado complejo, ¿no? Necesitas varios elementos y todo esto. Aquí en la imagen que pueden ver en su pantalla, les muestro los 3 contextos en los que estuvieron nuestros tripulantes. Del lado izquierdo está el de la misión ILMA, en la parte central está MOA y en la parte superior derecha está MEX-1. Si se pueden dar cuenta, los contextos son muy distintos. En psicología ambiental nos gusta explicar o entender el espacio no solo como esta parte física, sino también los momentos. Tal vez ahorita no les queda muy claro y van a decir, Viri, ¿qué onda, no? ¿A qué te refieres con los momentos? Bueno, pongo un ejemplo. El espacio en estas misiones podría ser en MEX-1 el desierto, en MOA el Golfo de México y en ILMA la universidad. ¿Ok? Tenemos el espacio físico, pero ahora los momentos podría ser en MEX-1, como les había mencionado, la fecha fue en diciembre del 2018. Diciembre es un mes un tanto especial para muchos, para muchas. Implica fechas importantes, entonces imagínense el impacto que puede llegar a tener el pasar una misión durante Navidad o durante Año Nuevo, sin que estén tus seres queridos ahí, y ni siquiera tal vez los puedes llegar a ver. Depende, ¿no? De si en el ambiente tienen, no sé, conexión a internet o no. Por ejemplo, si eso hubiera pasado en la misión MOA, de pasar Navidad y esas fechas en el bote, seguramente hubiera sido mucho más fuerte la experiencia, porque en MOA los tripulantes no tenían conexión a internet. Entonces era muchísimo más complicado esta parte. En MEX-1 sí había conexión a internet, entonces eso se pudo sortear bastante bien. Pero bueno, como se dan cuenta, cada uno de los hábitats enfrenta a los tripulantes a retos distintos. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que no es lo mismo dormir en tierra firme, como lo hicieron en MEX-1 y en ILMA, que dormir en alta mar, como lo hicieron en MOA, porque básicamente el bote se estuvo moviendo todo el tiempo. Entonces la hipótesis que nosotros teníamos al principio era, ok, si se va a estar moviendo todo el tiempo, puede que a los tripulantes les dé náuseas o cualquier cosa, ¿no? Entonces seguramente la calidad de sueño no va a ser la adecuada. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa porque, bueno, entre paréntesis, algunas de las evaluaciones que realizamos durante misión está relacionada con el sueño, con la calidad de sueño. Entonces, en las bitácoras, los tripulantes de MOA reportaron que
incluso aunque el barco se movía, ellos tuvieron una mejor calidad de sueño que estando en algún otro contexto como Ilma o como Mex One, porque justamente el ambiente en el que estaban, el que les hiciera como cunita, les ayudaba a que pudieran como arrullarse y dormirse, además de la parte de las actividades físicas que implicaba estar en el bote, porque era estar rolando guardias, estar haciendo mucha actividad física todo el tiempo. Entonces, ya para ir cerrando un poquito en torno al ambiente, es también importante hacer notar el cómo está distribuido un espacio. ¿A qué me refiero? A que generalmente estos hábitats son pequeños, no hay tanto espacio para que las personas estén. Entonces tienes que convivir en un espacio reducido con al menos 5 personas que no son de tu familia. Entonces, si tienes buena suerte, vas a tener una como una cápsula, como los hoteles cápsula, vas a tener un espacio así para poder dormir, cerrar tu puertecita, como en Mex One, cerraron su puerta y si ya te habías hartado como de todo mundo, ok, te resguardas ahí. O como en Ilma, pero en MOA no sucedió así. Era como un espacio totalmente compartido, no había esta privacidad. Entonces, imagínense lo complejo que puede ser estar conviviendo con las personas 15 días sin tener un propio espacio. Y ahora aquí son 2 semanas, pero en contextos diferentes, cuando ya la misión no sea un simulacro y sea algo real, entonces justamente por eso es que se hacen este tipo de ejercicios para que los astros puedan irse adaptando a esos contextos. Y dentro de esta parte está también la convivencia, como les mencionaba, que se vuelve compleja. Entonces, Sai nos va a platicar sobre qué ocurre con estos procesos sociales dentro de la simulación. Adelante, Sai. Muchas gracias, Iri. Sí, justamente otra de las partes como más curiosas en las misiones análogas es la parte social, ¿no? Una de estas, por ejemplo, y que lo pueden notar desde que les presentamos a cada una de las misiones, es la cultura. Es importante de notar, por ejemplo, y que Viri ya lo mencionaba, el mexicano suele ser como muy familiar en las fechas decembrinas, y aquí los chicos de Mex One, los astronautas de Mex One fueron al desierto de Utah a hacer una misión análoga, alejándose de todos sus seres queridos en una fecha que es significativa para el mexicano, más en un ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo. Pero otra de las características importantes aquí es, veamos cómo están conformados los grupos. En el caso de Mex One, si pudieron ver, que de hecho es la primera foto, la esquina superior izquierda, ahí se pueden ver a los 5 tripulantes, ¿no? De los cuales 4 son hombres y una es mujer. Y adivinen quién era el capitán o el líder. Aquí en Mex One fue la más chica y también fue la mujer, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo se van rompiendo o nos vamos enfrentando a los dilemas culturales que hay en cada una de las culturas, vaya. En este caso la mexicana, pues ustedes lo saben, ha habido un cimiento de una cultura misógina y un poco machista. Entonces aquí pudimos ver cómo se puede enfrentar este tema en la simulación. Pero nos encontramos con muchas otras cosas, ¿no? Ellos ya se conocían de tiempo, eran un grupo ya cimentado y eso nos ayudó muchísimo en la simulación y evidentemente a ellos también. En la segunda simulación tenemos a Ilma, que son los chicos de azul del lado derecho. Aquí tenemos a 4 hombres, pero además aquí lo más importante fue no solamente la cultura, sino que había un grupo ya cimentado, más o menos entre comillas, porque de los 4 chicos que hay aquí, uno era un integrante totalmente nuevo para ellos, no se habían convivido como tal entre los 4. Entonces fue interesante ver cómo el liderazgo se empezaba a disipar entre los
entre los tripulantes, ¿no? Si bien uno de ellos era marcado como el líder, también hay propuestas del nuevo, ¿no? Pues esto puede ser por la misma integración al grupo, por la misma factores de personalidad, etcétera. Y por último tenemos a MOA. Aquí la parte cultural es la más interesante, sinceramente, porque tenemos esta tendencia latina que se suele decir que es pues mucho más cálida, mucho más cercana, fornida, y llena de ese sazón, ¿no? Latino, que normalmente es así como se identifica. Sin embargo, tenemos a estos dos nuevos tripulantes, que de hecho son los tripulantes más importantes, porque son el capitán y el subcapitán, ¿no? Y aquí ellos son los que saben manejar la nave, saben cuáles son las estructuras, los mecanismos, y tienen que capacitar, entre comillas, a los chicos, porque es capacitar sobre la marcha. Entonces, aquí pudimos ver cosas muy interesantes, sinceramente, que se escuchan mejor a viva voz de cada uno de los tripulantes. Y para esto, pues yo sé que tal vez les van a quedar 1001 dudas y van a querer escuchar la experiencia de cada uno de ellos. Y creo que aquí es un momento muy bueno para decirles que nosotros tuvimos entrevistas con ellos, ¿no? Y pueden escuchar aún cuáles fueron sus experiencias. Ya no será en vivo, pero sí van a tener como esa oportunidad de tener esa cercanía a la charla en primera persona, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente la parte social es muy importante porque vemos cómo se integra todo esto que acabamos de ver, ¿no? Desde la parte de cada uno de los perfiles, cómo se van integrando en el grupo, qué tienen que hacer para sobrevivir las 2 semanas. No, aquí los chicos no van y se meten a las hábitats simplemente a jugar, sino que llevan un mecanismo y una estructura ya de proyectos, por ejemplo. Ilma fue uno de los proyectos más estresantes porque simulan ya estar allá, ya estar o en la Luna o en Marte, y simulan llevar todos estos proyectos que no solamente son de ellos, que son de otras instituciones también, pero entonces vemos muchos factores agregados, ¿no? Además del ambiente, además de la personalidad, sino también externos que permean este grupo. Y entonces vamos viendo cuál es la fluctuación de esta interacción. Y así es como pues vamos a dar paso a Beth, por favor. Así es, de hecho, una parte muy importante de la diferencia entre los grupos también fue el idioma. Prácticamente en MOA, que fue la del barquito, estaban hablando inglés todo el tiempo porque los comandantes y subcomandante pues era norteamericano y canadiense, entonces las comunicaciones con ellos eran en inglés, pero entre la tripulación era en español. Ese era un punto que no quería también dejar pasar. Bien, ahora les voy a presentar, ya para finalizar, estamos finalizando, al resto del equipo de Psychospace. Insisto, son un grupo de jóvenes súper entusiastas, súper proactivos. Entonces, uno de los mensajes que me encantaría dejarles a ustedes como personas muy jóvenes, me parece que son de prepa, es que si tienen intereses en cualquier tema que les parezca muy, muy importante para ustedes, su núcleo prácticamente de sus pasiones, ¿no? Su interés por el mundo prácticamente, acérquense a sus profesores, acérquense a las personas que hacen ese tipo de trabajos. Generalmente tienden a ser muy amables, y si no son amables con ustedes, vayan con otra persona que pueda abrirles precisamente estas oportunidades. Entonces, no se desanimen si a la primera de cambio o al primer intento a lo mejor les dicen no, o después. Ustedes sigan insistiendo, pero sobre todo conozcan aquello que les llama la atención y aquello que les apasiona, para que finalmente puedan encaminar, pues obviamente, su dirección y su rumbo. Entonces, como les decíamos, somos Psychospace, les dejamos nuestras redes sociales, y bueno, pues cualquier cosa, por favor, escríbanos y con todo gusto estaremos ahí para apoyarles. En la parte psicológica, insistimos, hay entrevistas, hay mucho material en Facebook. Entonces, por favor, háganos llegar sus dudas, y muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Muchísimas gracias por contemplarlos y por, pues obviamente, la invitación, y sobre todo dar y abrir estos espacios para la divulgación del tema o del campo aeroespacial. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a más bien ustedes por ser partícipes de este evento, por aceptarnos y por enriquecernos con esta charla que la verdad es de que es muy importante. Y dentro de todo esto es como que juntar la psicología con el espacio. Entonces, pues sí, la verdad es de que es impresionante toda la labor que están haciendo y sobre todo poniendo el nombre de México en alto. Entonces, a continuación, pasaremos a que la sección de preguntas. Para esto les daremos las siguientes indicaciones. La sección de preguntas está abierta para todo el público. Pueden levantar su mano y les daremos el pase para que puedan prender el micrófono y preguntar directamente a las ponentes, o si no, pueden escribir su duda a través del chat y nosotros las estaremos leyendo. En caso de que no se respondan todas las preguntas, estaremos enviando las que están en el chat a los correos de las ponentes para que ellas nos puedan responder y a través de nuestras redes sociales de Tamanquet puedan ver cuáles son las respuestas y sus consejos, etcétera, etcétera. Entonces, veo que ya va una pregunta aquí en el chat de Teresa Díaz. Dice, ¿cómo así lograron ingresar e integrar la psicología al campo del espacio? La psicología del campo del espacio, cómo nosotros llegamos. Sí, justo. Creo que más se refiere a su gusto en poder abarcar estos dos temas, porque hay personas que se van como que o es psicología o es espacio. Entonces, ¿cómo lograron como complementar todo esto? Ok, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, fue un recorrido larguísimo. Yo inicié en 2015 cuando todavía estaba en la licenciatura, a finales de la licenciatura. Entonces yo fui a explorar en la Sociedad Astronómica de México. Había puros ingenieros, puros astrónomos. Yo era la única psicóloga y me parece que en algún momento me recomendaron precisamente ir a los congresos de medicina aeroespacial. De hecho, en el primer congreso fue que tuve la oportunidad de conocer más personas en el campo de medicina. O sea, psicólogos aeronáuticos los conocí hasta 2018, o sea, ya fueron 3 años después. Y bueno, en esta situación llevo 6 años apenas conociendo parte del campo aeroespacial, aeronáutico en México. Entonces, prácticamente fue un caminito que ha llevado años y va a llevar muchos, muchos años más. Entonces fue así. Inicié en Sociedad Astronómica de México, pregunté en dónde podía acercarme a los profesionales porque yo decía, bueno, si hay astrónomos y hay humanos en el espacio, seguramente debe haber alguna rama que se dedique al estudio del factor humano, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué después a médicos que estaban haciendo el congreso de la Agencia Espacial, me parece, y ahí fue en donde pude ir saltando de congreso en congreso e ir haciendo precisamente las conexiones con las personas en el campo. Respecto a las chicas, bueno, tuve la oportunidad de ser profesora en la UNAM y bueno, ahí fue cuando extendí la invitación, extendí los temas y bueno, ellas llegaron. Ya seguramente rapidísimo les contarán ellas la experiencia, pero llegaron a mí a decir, bueno, oye, ¿cómo me puedo involucrar? ¿No? Pero es eso, algo que característicamente que recuerdo con mucho, mucho gusto fue que llegaron y dijeron, ¿cómo me puedo hacer, o sea, cómo me puedo acercar a ustedes, ¿no? A este tipo de temas? Entonces, rapidísimo, chicas, si quieren compartir su ingreso al sector, adelante. Sí, claro, fue un camino también, como dice Beto, un poco largo. En mi caso, pues fue por la invitación que ella extendió y algo que desde hace mucho en los estudiantes es, pues bueno, piensen qué es lo que les interesaba cuando eran pequeños, ¿no? Qué es lo que más les apasionaba. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, pues a mí me interesaba mucho la cuestión espacial, ¿no? Ser astrónoma o algo por el estilo, pero pues bueno, la vida me llevó a la psicología. Y cuando Beth nos viene diciendo que la psicología tiene cabida en este sector, pues me hizo mucho sentido, ¿no? Como bien lo dijo ella, pues hay humanos, entonces hay psicología, ¿no? Ya fue así como, pues yo me acerqué a ella, tenía mucho miedo, es normal, ¿no? Cuando nos vamos a acercar a algo nuevo, que nos dé miedo, pero pues una vez que ella extendió la invitación, yo recuerdo que le mandé correo y pues ya poco a poco se fue integrando este grupo de Psychospace. Sí, bueno, en mi caso fue parecido.
yo entré a psicología y sabía que me gustaba la psicología, pero no encontraba como el camino. Yo ingresé a la licenciatura teniendo una idea de el área de la psicología que quería. Sin embargo, después tuve la oportunidad de tomar clase con Betel y ahí fue cuando nos platicó el proyecto y todo esto. Y pues nada, dije, ok, vamos a probar un área nueva, algo que quizá te puede llegar a gustar, porque también ya me llamaba la atención todo el tema espacial desde pequeña. Entonces, pues nada, aquí empezamos y es lo que me apasiona a mí, en mi caso. Entonces, pues está muy, muy padre el sector, la verdad. Sí, Pues, bueno, rapidísimo. Prácticamente es la misma historia. Yo también tomé clases con Betel. Creo que yo no le di la oportunidad de decirme que no. Entonces yo fui directamente a preguntarle, oye, ¿qué materias me recomiendas meter para lo que tú estás haciendo? Y ya poco a poco me fue guiando. Entonces, pues sí, yo sabía que amaba la psicología, siempre quise dedicarme a la psicología, pero no sabía cuánta pasión podía tenerle por el espacio. Y pues no le di oportunidad de decirme que no, no creo que lo hubiera hecho, decirme que no. Entonces creo que una de las cosas muy importantes que dice Beth es acérquense a la gente que va conociendo el tema. Si tienen curiosidad, es que puede pasar algo muy bueno. Y, y así, eso es todo. Adelante. muchísimas gracias. Grandes recomendaciones y comentarios de nuestras ponentes. Aquí veo que tiene Héctor González Valdés la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Adelante, Héctor. Bueno, pues es una pregunta y sí es primero felicitarlas. La verdad es que entre el diálogo, vamos, la conversación fue amena, se entendió las imágenes que también nos compartieron, es decir, wow, o sea, felicidades en verdad por esta labor que están haciendo en esta área que tal vez en México no está tan explorada, vamos, donde no hay mucho aún. Y por ahí va mi pregunta, chicas, es más bien preguntarles qué tan sencillo o qué tan difícil ha sido para ustedes como mexicanas el llegar a otros terrenos donde tal vez esta cuestión de la astronáutica, si lo pronuncié bien, pues ya lleva mucho avance. O sea, ¿ha sido sencillo? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo han visto esto ustedes cuando se enfrentan a otros países donde esto pues está muy estudiado, ¿no? Ya hay muchísimo. ¿Qué ha representado para ustedes? Y nuevamente felicidades. Ok. Muchísimas gracias también por la pregunta. Creo que es una gran pregunta, sobre todo porque generalmente nosotros tenemos como este tipo de perspectiva en donde decimos, bueno, aquí no tenemos como mucho campo espacial y cosas por el estilo, ¿cierto? Pero aquí creo que lo más interesante del tema fue el hecho de aventarse, ¿no? Por ejemplo, yo inicié mi contacto, de hecho me batearon, recuerdo, de un congreso muy, muy importante de aeronáutica, de astronáutica, perdón, en México. Y entonces dije, ah, no, pues voy a escribirle a alguien más, ¿no? Y fue ahí que me pude vincular con un proyecto en Polonia, que fue mi primer simulación, no, la segunda simulación análoga en la que participaba, pero ya directamente como equipo de apoyo. Y bueno, creo que una de las cosas más padres, respecto a que no es un límite, es que el sector espacial es pequeño relativamente comparado con otros campos de conocimiento. Entonces, la gente del sector generalmente está súper abierta a colaborar. Entonces, si tú llegas con una propuesta y dices, yo quiero hacer esto, dicen, vale, tenemos estas oportunidades, ¿te parece bien? Entonces, la gente realmente está muy abierta a la colaboración. Eso sí puedo, al menos de mi experiencia puedo decirlo. No ha sido una limitante. De hecho, muchos amigos del extranjero, recuerdo mucho al doctor Sebastián Heydrich, que es alemán, en donde se han formado vínculos hasta de amistad, ¿no? Entonces, chicos, no se detengan. O sea, hay gente muy amable, muy, muy dispuesta a colaborar. Entonces, por ejemplo, las invitaciones que hemos recibido para las simulaciones análogas han sido de amigos muy, muy queridos, que de hecho nosotros estamos como muy comprometidos con ellos, que son los astronautas análogos.
porque ya no los vemos solamente como participantes, ¿no? de protocolos de investigación, sino más bien es el cuidado que nosotros tenemos para con ellos, la responsabilidad no solamente de participantes, sino como de amigos. Entonces, si se extiende una invitación o se abre, por ejemplo, una oportunidad, es, oye, Betel, esta oportunidad, ¿qué onda te interesa? Entonces, se van haciendo vínculos. En México, particularmente, el sector espacial, aeroespacial, es muy chiquito, por lo que es muy amigable también. Entonces, nada más con que uno haga bien o trate de hacer bien su chamba, las puertas están siempre abiertas. Y bueno, respecto al sector aeronáutico, que son prácticamente las personas, los grandes psicólogos que tienen la experiencia, recientemente tuvimos invitados muy importantes en el sector de psicología aeronáutica. Son personas que también, ¿no? Nos han dicho, oye, estas evaluaciones se hacen así en pilotos, se hacen así en otros campos. Creo que sería muy importante empezar a explorar, ¿no? Entonces, sí, esto es prácticamente el resumen de la experiencia que al menos he tenido, muy afortunada, por supuesto, y siempre creo que no solamente en este sector, sino en todos, conforme llegas, o sea, la forma en cómo te diriges a las personas es como también te reciben. Entonces, si uno va como súper abierto a aprender, te van a enseñar así hasta donde puedan, y si no pueden, te van a dirigir con personas que seguramente tienen aún más experiencia. Muchísimas gracias, Betel. Víctor, te lo agradece igual. Vemos también aquí por el chat que tienen comentarios. Muchas gracias y felicidades por su constancia, pues están dejando su legado a las nuevas generaciones. Por cuestiones de tiempo voy a leer la última pregunta, pero no se preocupen, las preguntas que tienen déjenlas por el chat, los vamos a guardar y les vamos a enviar a los correos de las ponentes para que lo puedan responder. De igual manera les comparto en este instante la cuenta de Tamanket 3933 para que puedan saber cuáles son las charlas, hasta incluso las respuestas que aún no han sido pues, dichas por ellos. Entonces voy a hablar sobre la última pregunta. Mike Piña pregunta, ¿cuál es el caso clínico más común que se detecta en los astronautas post-simulador? Híjole, es una buena pregunta. El más frecuente podría decir que son problemas de sueño. Eso es durante, más o menos en la mitad de las simulaciones y post. Recuerden que nosotros tenemos como una fase de adaptación a este tipo de cambios. Entonces, yo indicaría sueño, unos temas, por ejemplo, hay de ansiedad, sobre todo en las simulaciones que tienen restringidas comunicaciones y cuando existen como muchos factores de posibles discusiones. Esa sería la segunda, ansiedad. Y fuera de eso, bueno, pues obviamente cuando nos dormimos se van desencadenando una serie de situaciones no muy buenas para nuestras conductas y para nuestros estados de ánimo, sobre todo nuestra autorregulación. Eso sería, pero también ha habido como unas situaciones en donde hemos identificado, por ejemplo, que hay ciertos procesos muy personales en donde sí podrían afectar también durante la simulación y bueno, puede ser como un desencadenante posteriormente, es decir, cuando ya salen de simulación. Pero prácticamente sería alteraciones de sueño a mitad de la simulación y un poquito de ansiedad respecto a este tema del hacinamiento y del aislamiento, falta de comunicación. Justo, pues muchísimas gracias a cada una de las ponentes y a todo el público que se ha conectado el día de hoy. A continuación dejé en el chat un link de encuesta de retroalimentación para que puedan hacernos llegar sus comentarios sobre esta charla y del evento en general. También veo hay algunas preguntas y hay algunas personas que se quieren comunicar con ustedes. Yo personalmente les estaré enviando el correo a ustedes, las ponentes, y como les menciono, las respuestas van a estar en nuestro Instagram.